Canvas, si pudieron ver el link, si lo ven antes de la reunión, pueden enviar si quieren comentarios que puedan servirles para la ¿ya? Respecto a la clase estábamos hablando de la incertidumbre y de los riesgos asociados a los proyectos de ingeniería, ¿ya? Hablamos, identificamos los riesgos y también dijimos que un análisis cualitativo de riesgo en realidad que ustedes plasmaron mucho en la presentación 2, que en realidad no solamente consiste en identificar los riesgos, sino que su probabilidad de ocurrencia y también su impacto en cada una de las etapas del proyecto o en el proyecto propiamente tal, qué impacto genera ese riesgo en términos de costos, ¿ya? Vimos también las fuentes de, o sea, que llaman aquí las fuentes de incertidumbre, que en realidad es un tema que se va a abordar luego de este análisis de riesgo y saber cómo nos hacemos cargo de las incertidumbres, ¿ya? Recuerden que ya habíamos hablado de esto, que cuando les toque trabajar a ustedes, cuando les toque ejercer la profesión, siempre van a estar trabajando con niveles de incertidumbre, ¿ya? Y los rangos de incertidumbre ustedes van a tener que darse cuenta cuáles son los aceptables y cuáles no, ¿ya? Pero por lo tanto, también es útil considerar algunos factores que afectan a esta incertidumbre. Ustedes van a trabajar sí o sí en los análisis de las consecuencias de costos o económicas de algún proyecto o alguna actividad que ustedes estén ejecutando, ¿ya? Existen 4 fuentes principales de incertidumbre. En realidad, ¿de dónde viene esta incertidumbre? Que casi siempre se encuentra presente en los estudios de ingeniería económica y en la ingeniería técnica en realidad, ¿ya? La primera fuente de incertidumbre es la inexactitud de las estimaciones, ¿ya? En realidad, aquí hay asociado también un factor humano, un error humano asociado a las estimaciones de costos, el tipo de negocio. Si ustedes están en un negocio demasiado volátil, demasiado variable, la incertidumbre también puede provenir desde esa fuente, desde ese tipo de negocio, tipo de planta o algún equipo utilizado, y también respecto a la longitud del periodo en estudio. Si la longitud es muy amplia, la longitud de estudio de un proyecto, obviamente la incertidumbre la vamos a, o sea, la incertidumbre en realidad se aumenta. Ya si el análisis de estudio, el periodo de estudio es menor, en realidad vamos a estar trabajando con incertidumbre muy baja. ¿Ya? Hablando un poco en este tema, en la inexactitud de las estimaciones, dice si se dispone información representativa acerca de los conceptos de ingresos y gastos, obviamente la inexactitud resultante será buena. Por el caso contrario, si no tenemos información, si no tenemos algún tipo de base de datos procedente de hechos sobre la cual basar estas estimaciones, obviamente esta exactitud puede ser alta o baja, ¿ya? Si se basa en experiencias del pasado, se han determinado mediante estudios de mercado adecuado, es posible depositar en ellos un grado alto de confianza. Por otro lado, si se basa en información limitada, si contiene una cantidad considerable de esperanza, es probable que tengan un elemento considerable de incertidumbre. Esto apela al sentido común en realidad en la fuente de incertidumbre. Si ustedes cada vez van teniendo mayor datos respecto de los costos, obviamente la fuente de incertidumbre o la inexactitud de sus estimaciones va a ser mucho más baja. Al contrario, si tienen menos datos, si su minería de datos dentro del proceso o su labor en realidad de recopilar datos es pobre, la inexactitud va a aumentar. Ya hablamos de las fuentes más que de las fuentes de incertidumbre, hablamos de las fuentes de datos de donde poder sacar nuestras estimaciones de costos. Si esas fuentes de datos en realidad son pobres, afecta la inexactitud de las estimaciones, ¿ya? El tipo de negocio no voy a ahondar un poco más, pero en realidad se trata cuando el negocio es demasiado variable respecto del mercado. Ya dice, por ejemplo, la mayoría de las empresas de minería son más riesgosas que la de manufactura. Obviamente la minería está siempre al día a día respecto del precio del cobre, el precio del oro, entonces todos esos precios en realidad van variando porque yo voy vendiendo mi producto a un distinto precio en un periodo de tiempo muy corto, ¿ya? Por lo tanto, hay una incertidumbre muy grande en el tipo de negocio. No sé qué vaya a pasar el día de mañana. Con el litio se generó una especulación que quizás muchos de los otros minerales iban a bajar el precio y efectivamente pasó, siendo que el litio todavía no está bien explotado en nuestro país. Se sabe de las grandes ventajas, pero en realidad la explotación en nuestro país todavía es una incertidumbre, ¿ya? Tipo de planta del equipo utilizado también va por el mismo camino de lo anterior del tipo de negocio, ¿ya?
algunos tipos de estructura o algunos equipos tienen más vida económica y valores de mercado conocidos o no tan conocidos, ¿ya? Entonces, esta exactitud o inexactitud del valor o esta incertidumbre en realidad puede venir respecto del equipo utilizado. Si ustedes trabajan en una empresa constructora y se van a hacer cargo de un proyecto y van a traer equipos desde China, donde los manuales están en chino, ni siquiera están en inglés, va a haber una incertidumbre asociada al costo del proyecto. ¿Por qué? Porque la mantención del proyecto, la mantención del equipo o la ejecución propiamente tal de la faena o de la obra con respecto al equipo va a ser una incertidumbre, ¿ya? Ojo con eso. Y la longitud del periodo de estudio, esto ya lo hablamos y lo venimos hablando siempre dentro del curso. A mayor longitud del periodo de estudio, obviamente la incertidumbre es más alta porque hay muchas más variaciones respecto del tipo de negocio, respecto del tipo de maquinaria a ocupar o respecto de las variaciones propiamente tal que os puede ofrecer el mercado. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a las fuentes de incertidumbre? Vuelvo a repetir, en realidad las fuentes de incertidumbre vienen a contestar esto que lo hemos llamado en el curso como el sentido común, ¿ya? Obviamente, si ustedes pueden manejar la incertidumbre, la pueden manejar a través de datos, a través de fuentes confiables. Si no se van a fiar de cosas palpables, de cosas tangibles, en realidad la incertidumbre es alta. En muchos de los análisis de ustedes en las primeras presentaciones, no sé, me acuerdo Aeropuerto Arturo Merino Benítez, no sé si hay algún integrante de ese grupo acá, ¿no? Sí, Arturo Merino Benítez en la primera presentación dijo que el flujo de pasajeros estimativamente disminuyó después del COVID y la pandemia. No hubo ningún gráfico, no hubo ningún dato duro de poder decir, ojo, esto estaba pasando. Ya eran puras, en realidad, palabras y puras concepciones a partir de estimaciones que ustedes mismos pudieran haber buscado, ¿ya? Pero cuando buscan el dato duro, cuando ustedes se acercan a esa certidumbre, en realidad están apuntando más o están afinando más el ojo respecto en el futuro a una estimación de costo, ¿ya? Por lo tanto, habiendo dicho eso, vamos a revisar los análisis de sensibilidad. Esto ya es lo más importante de esta última parte del curso y es lo medular, ¿ya? Dice que en los estudios de ingeniería económica el análisis de sensibilidad es una metodología no probabilística, sino que es determinística, asequible con facilidad para obtener información sobre el impacto potencial de la incertidumbre, que es lo que estábamos hablando en las estimaciones de factores seleccionados. ¿Alguien sabe a qué significa metodología no probabilística? ¿Usted sabe la diferencia entre una metodología probabilística y una metodología determinística? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? Que la determinística tiene que ver como con el mínimo, el esperado y el máximo. No. Pero en palabras simples, palabras coloquiales. ¿Qué podría ser una metodología probabilística y una metodología determinística? ¿Alguien sabe? Ya, ojo con eso porque son cosas que les van a ir saliendo en su día a día. Cuando yo tengo una metodología probabilística, es que en realidad mis datos se basan en probabilidades, en un máximo, en un mínimo y quizás en un medio, pero es probabilístico. En realidad yo analizo una probabilidad de ocurrencia. La determinística es, por ejemplo, estimando los costos. Más que estimando los costos, determinándolo, como su nombre lo dice, del costo. O sea, si yo tengo un registro de distintos costos, de distintas facturas, en realidad esa metodología es una metodología determinística, ya lo determino a través de los datos duros. Y eso habla del análisis de sensibilidad, que en realidad los análisis de sensibilidad yo no los analizo a través de una probabilidad, yo los analizo a través de datos. Recuerden que uno de los gráficos que analizamos era el porcentaje de variación en el precio entonces con respecto a la TIC, ya necesitamos un gráfico así donde teníamos opción A y opción B. ¿Ya? Este es un análisis de sensibilidad en donde todos estos datos, donde yo tengo esta variación del proyecto y tengo esta tasa interna de retorno, estos
variación en el precio. Estos son datos determinísticos. ¿Ya? A eso se refiere. Su uso rutinario es fundamental para el desarrollo de la información económica y en realidad para la toma de decisiones. ¿Ya? En realidad un análisis de sensibilidad quiere decir que qué tan sensible es el cambio de una variable respecto de otra. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría hacer un análisis de sensibilidad básico. Estoy trabajando en una cantera. ¿Qué tan sensible es el trabajo asociado, por ejemplo, a una cantera, asociado a la excavación de un material respecto a un evento de una lluvia? ¿Cómo cambia mi producción respecto a la lluvia? ¿Qué tan sensible es respecto a un evento de precipitaciones? Y en realidad yo voy a tener como allá un gráfico donde voy a tener tiempo y quizá tasa de rendimiento. Ya, ante un evento sin lluvia y ante el evento de no lluvia. Ya de nuevo, lo mismo, opción A, opción B. Por lo tanto, esto me va a hacer tomar decisiones. Quizá mi rendimiento en el tiempo con la opción sin lluvia o con la opción con lluvia va a ser tal que económicamente va a ser viable, por ejemplo, trabajar o no trabajar los días de lluvia. Si yo hago ese análisis económico y digo, ¿saben qué? En realidad, que ustedes estén viniendo acá con lluvia es perder plata para mí. En realidad, quédense en la casa porque a través de un análisis de sensibilidad vi que ustedes pueden ser mucho más productivos si es que vienen los otros días y se quedan en su casa quizás haciendo otro tipo de labores. ¿Ya? Es un ejemplo muy básico, muy burdo de los análisis de sensibilidad, pero para que más o menos lo reflejen a qué va apuntado este tipo de análisis. ¿Ya? Esto es lo que habíamos analizado, el gráfico que pusimos allá. No sé si alguno tiene una duda, es probable que le salga este gráfico en la solemne. No sé si alguien tiene dudas respecto de este gráfico que analiza la tasa interna de retorno de dos soluciones respecto a su variación del costo de construcción. Recuerden que la variación del costo de construcción va a depender de qué. ¿Cuándo la variación del costo de construcción es mayor? Por ejemplo, entre un 20 y un más 20 o un 15. ¿Cuándo voy a tener esa variación en el costo? ¿Cuándo, por ejemplo, voy a estar entre un menos 20 y un más 15 de variación? ¿Sí? Ahí dice porcentaje. ¿Pero en qué etapa yo encuentro esa variación del costo? ¿En la construcción? No sé si recuerdan este gráfico, que lo vimos, donde teníamos distintas etapas. Teníamos prefactibilidad o diseño, teníamos construcción, teníamos entrega y puesta en marcha. Y este gráfico, en realidad cuando era la entrega, esto se acercaba a 0% de variabilidad. ¿Se acuerdan de ese gráfico? Ya. Esto apunta a eso. En realidad la variación del costo de construcción, cuando estoy entre un menos 20, o quizá, no es entre en realidad, cuando estoy, sí es un entre, pero en realidad en este gráfico no es un entre, es que estoy en este punto y también estoy en este punto. ¿Ya? Eso voy a estar en un pre-diseño con respecto a la variación de la TIR. Cuando estoy analizando el proyecto ya cuando está construido, cuando está en cero, en realidad la variación del proyecto respecto a mi opción A va a ser un 13% y un 16% con respecto a la opción A y la opción B. En este caso, si analizo, por ejemplo, la etapa constructiva, al final de la etapa constructiva, quizás mi solución A obviamente va a ser mucho más rentable que la opción B, que tiene en realidad un 13% de tasa de retorno. ¿Se entiende el gráfico? Estoy analizando la variabilidad del proyecto respecto a dos tasas internas de retorno, por ejemplo. Esto es más o menos cuando yo puedo hacer cotizaciones, cuando yo voy avanzando en el proyecto. ¿Ya? ¿Sabes cuándo me conviene invertir o si es que realmente me conviene invertir en el proyecto? Bueno,
Profe, Sí. eso no son las de arriba, ¿no es cierto? Sí. Porque en la construcción ya no podemos tomar los tres. No, es que en la construcción ya tu variabilidad del costo, tú estás ahí en los costos de construcción porque tú, en la otra diapositiva vuelvo a poner este gráfico, pero en realidad cuando tú entregas el proyecto, en realidad existe una variabilidad muy baja, ¿ya? En realidad es muy cercana a cero porque ya tienes todo lo que tú gastaste en la construcción. Es muy difícil que no tengas un valor porque ya lo pagaste, ya lo contrataste, entonces estás en una variabilidad cero. Por lo tanto, quizás la toma de decisiones aquí yo me voy a basar en que el proyecto de la solución A en realidad fue mucho más rentable que el de la solución B en la etapa constructiva. Y en realidad en todas las etapas el de la solución A siempre es más rentable. Pero ojo que hay gráficos que se cruzan, ¿ya? Este es un ejemplo que no se cruza, pero este gráfico o la solución A perfectamente podría venir por acá y en una trama ser menos rentable y en otra trama ser más rentable que la opción B, ¿ya? Pero no sé si igual que estás en donde está el cero. Por ejemplo, en ese caso hubiese sido más rentable lo que el cero. Ya, es que este gráfico no evidencia, lo voy a hacer para que en realidad sirva para la toma de decisiones. Porque en realidad la toma de decisiones acá está bien fácil. ¿Cuál solución tomo? La A, ya, porque siempre va a tener una tasa interna alta. Pero ¿qué pasa si tengo este mismo gráfico? Porcentaje de variación del precio. Tengo la tasa interna de retorno, que voy a tener la opción A y voy a tener la opción B. Este, en realidad, va a ser mi punto de equilibrio. Lo vamos a ver igual de todas maneras en detalle más adelante. Pero este es mi punto de equilibrio, en realidad, donde tomar la opción A o la opción B es indiferente, ¿no? ¿Ya? Y quizás aquí también puede tener una variación del menos 20, del 0 y del más 20. Y yo necesito saber quizás en qué etapa voy a estar parado respecto del análisis. Por eso cuando analizaron ustedes los problemas de su grupo, en realidad siempre los traté de situar en dónde estaban, ya para que ustedes tomen la decisión. Si ustedes llegan a un proyecto y ya están en la etapa de diseño, en realidad en la etapa de diseño tienen que ver en los rangos, en realidad donde se mueve el diseño, la prefactibilidad, ¿ya? El rango donde se mueve el diseño y la prefactibilidad es un 20 y un más 30% de variabilidad. ¿Ya? Entonces deberían ver esas dos variables. Y muchas veces, si ese gráfico en realidad lo veo en un menos 20 y en un más 30, en esta rama, mi opción A va a ser más rentable. Y en esta rama, en la de más 30 quizá, mi opción B es más rentable. ¿Ya? Por lo tanto, si estoy en una etapa de diseño, voy a tener que analizar, voy a tener que hacer quizá otro análisis de sensibilidad o analizar las variables que dependen realmente de este gráfico respecto de si tomo esta trama o esta otra trama. ¿Ya? Pero en realidad voy a tener una toma de decisiones respecto de una rentabilidad o de una conveniencia respecto de un proyecto u otro. ¿Ya? Punto cero, iría un poco más hacia la derecha. Ahí se tendría que elegir. Por ejemplo, el cero está en el 5. Se corre ese. ¿Sí? Se corre acá. Ahí está tu punto de equilibrio. ¿Ya? Sí, pero ahí tendría que elegir la opción B. ¿En dónde? No, pues. No es que este gráfico te haga decidir sí o sí por una decisión u otra. Tú igual tienes que analizar todas las variables. Pero si este punto en realidad estuviera en el 5, en realidad este gráfico quizás pasaría por ahí, pero ahora a partir de, si estoy en mi etapa constructiva, quizás en mi etapa constructiva el proyecto A va a ser más rentable porque pasa por arriba y el proyecto B va a ser menos rentable.
En cambio, si estoy en una opción o en una etapa de diseño o de contratación en realidad, o de diseño también, de finalización de diseño, que estoy entre un 8 y un -4, podría estar aquí. ¿Ya? Y quizás si estoy en un diseño, en realidad mi opción B va a ser más rentable que la opción A. Pero como les digo, igual esto hay que analizarlo en perspectiva con respecto a muchas más variables, porque no es una toma de decisión explícita. ¿Ya? El análisis de sensibilidad muchas veces tiene más variables que analizar. Ya lo vamos a ver en profundidad en las otras diapositivas para que se entienda un poco más. Ya lo vamos a hacer con esto. Fíjate, el 0 al final nos representa como los cambios de etapa, ¿no? En este gráfico sí. Este gráfico es una particularidad, un análisis de sensibilidad, no es que siempre vayan a existir estas dos variables, pero la variación del costo de la construcción depende de la etapa en la cual nosotros estemos. Por lo tanto, dice un análisis de sensibilidad de ingeniería económica, lo pueden aplicar en realidad a la ingeniería técnica, se incluyen varias metodologías, entre las cuales vamos a estudiar nosotros en este curso el análisis de equilibrio, la gráfica de sensibilidad de la tela de araña y la combinación de factores. O sea, para hacer un análisis de sensibilidad, para mostrarle al cliente, al jefe, a la persona que sea, qué tan sensible es una variable de otra, tengo esas tres opciones. ¿Ya? El análisis de equilibrio, por un lado, se ocupa cuando la selección entre las alternativas del proyecto depende, en realidad, en gran medida de un solo factor. Por ejemplo, la utilización de una capacidad instalada o la capacidad de la cartera de explotar cierto mineral. ¿Ya? Va a depender solamente de una sola variable. Por otro lado, la gráfica de sensibilidad, que es un gráfico de tela de araña, que se ocupa mucho en las tesis de investigación, se emplea si dos o más factores del proyecto generan preocupación y se necesita una comprensión de la sensibilidad de las mediciones de la ventaja económica ante los cambios de uno de ellos. ¿Ya? En realidad ustedes siempre van a estar haciendo la combinación de estos dos, porque el gráfico de sensibilidad hoy día, si yo les pongo un tema sobre el mesón, y en realidad ustedes lo pudieron ver también dentro de sus trabajos, que los problemas asociados, las soluciones asociadas tienen distintas variables de estudio. ¿Ya? No lo pueden asociar solamente a una variable, pero sí pueden hacer un barrido de todo lo que más o menos impacta y qué tan sensible es un problema de otro. ¿Ya? Aquí yo les voy a mostrar. Estos son datos que yo tomé respecto de los factores que impiden el desarrollo del proceso industrializado en la vivienda social según profesionales entrevistados. Este es un gráfico de tela de araña que yo hice en mi tesis de magíster respecto a la investigación de qué tan factible es hacer la vivienda industrializada, o sea, la vivienda social, incluirle sistemas industrializados. Entonces lo que hice, porque sé que es un tema que no depende solamente del costo, no depende solamente del tiempo, no depende solamente del gobierno de turno, hice una entrevista. Y para mostrarle al lector, en este caso a los oyentes de la titulación, que qué dato era más sensible a otro, bueno, hice una entrevista y en un gráfico de telaraña puse todas las opciones. ¿Ya? Entre los factores que impiden el desarrollo respecto de los profesionales entrevistados, yo entrevisté a dos conjuntos de profesionales. A los profesionales del sector público, que son los más rojitos, y a los profesionales del sector privado. Y estas fueron sus respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que impiden? Rechazo al cambio, stakeholders desarticulados, contratos de construcción muy rígidos que no pueden flexibilizarse, mayor precio del sistema industrializado respecto a los sistemas de construcción tradicionales, poco desarrollo, investigación y desarrollo, valga la redundancia, mano de obra poco calificada, stock de mano de obra muy variable, montos bajos de subsidios y certidumbre del resultado final. En este caso yo entrevisté a 50 personas, a 50 profesionales del rubro de la construcción. ¿Cuál variable es la más sensible en este caso? Ya, una puede ser los stakeholders desarticulados respecto del sector público. Ya, esa es mi variable más sensible. Y respecto del sector privado, ¿cuál es la más sensible? El rechazo al cambio.
¿Ya? Yo puedo ver la variabilidad, en realidad las personas que en realidad votaron por estas opciones, en realidad son las más sensibles al cambio. Si yo cambiara este rechazo al cambio, mis resultados quizás generarían mucho más impacto que en otros. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de sensibilidad? ¿Qué se refiere a desarticulados en los artículos? ¿Cómo? ¿Qué se refiere a desarticulados en la descripción? Que no conversan. En la vivienda social, damos los stakeholders de la vivienda social. No son los pobladores. Ya. Población sin vivienda. Ahí el compañero, otro stakeholder de la vivienda social. Ya, el Ministerio de Vivienda, el MIPU. ¿Para allá? ¿Otro stakeholder? El MOB, ¿o no? No, el Ministerio de Obras Públicas, pero son obras, otra obra, no tiene nada que ver con la vivienda social. La municipalidad. ¿Qué más? Vecinos, población sin vivienda. Comercio. Comercio. ¿El comercio tiene algo que decir de la vivienda social? ¿Tiene que participar? ¿Ah? ¿Proveedores? Ya. ¿Proveedores de qué? La conductora. Perfecto, ¿qué dijo conductora? ¿Por qué puse proveedores más arriba? Porque en realidad los proveedores dependen de la constructora, pero también es un stakeholder. ¿Qué más? ¿Pueden ser los contratistas? Ahí están, los proveedores o contratistas, que en realidad son dependientes de la constructora. ¿Qué más? ¿Qué más actúa en un proceso de vivienda social, creen ustedes? ¿Se le ocurre algo más? Están casi todos, ¿no? Ya, falta uno, que es la empresa inmobiliaria. ¿Usted sabe la diferencia entre una empresa inmobiliaria y una empresa constructora? Uno el que vende. Ya, más que el que vende, uno es el que ofrece. La inmobiliaria es la que ofrece, porque la vivienda social no te lo vende, lo ofrece. Ya, pero la inmobiliaria es la que ofrece la vivienda y la constructora en realidad es la que ejecuta los proyectos. Ya, muchas veces inmobiliaria y constructora son la misma empresa y por eso quizás ustedes pueden entrar en confusión. ¿Ya? Y es normal que puedan tener ese tipo de confusión. La inmobiliaria social, el inmobiliario social se llama entidad patrocinante. Este es un tecnicismo, ¿ya? Del ministerio. Y ahí están todos mis stakeholders. ¿Ustedes creen que los stakeholders de la vivienda social están articulados o están desarticulados? Articulados que conversan mucho, desarticulados que no conversan nada. Ya, pues, con el gráfico de araña efectivamente el sector público, el que revisa los proyectos, el que le llegan los proyectos, dicen que los stakeholders están desarticulados. O sea, la constructora, que quizás el contratista, los proveedores de materiales industrializados, que este es uno de los más importantes, no conversa, por ejemplo, con la inmobiliaria. ¿Quién es el encargado de hacer el proyecto? Como tal, en el papel. ¿La constructora o la inmobiliaria? La inmobiliaria. Ojo, la constructora solamente construye. La inmobiliaria o la entidad patrocinante es la que desarrolla el proyecto. Y cuando desarrolla el proyecto, se lo pasa a la constructora.
pero como la constructora en realidad conversa muy poco con la entidad patrocinante, con la inmobiliaria cuando son viviendas sociales, en el privado pasa poco porque en el privado en realidad la inmobiliaria y la constructora son la misma. Entonces son los mismos equipos de trabajo, pero la vivienda social no. Por lo tanto hay una desarticulación, en realidad donde el proveedor de materiales industrializados tiene muy poco que llevar porque ni siquiera la constructora habla con esta inmobiliaria. ¿Ya? La municipalidad ni se entera que hay un proyecto de vivienda social hasta el final, hasta el proceso de recepción de obra. Y no se mete más. ¿Ya? La población habla mucho, en realidad, con la entidad patrocinante, que es la que le está haciendo el proyecto, pero no habla con la constructora. Entonces no hay una mesa redonda donde todos estos actores puedan conversar entre sí y eso provoca una incertidumbre fatal, ¿ya? Donde en realidad es algo que atacar. O sea, yo a partir de estos análisis de telaraña y en la investigación, en realidad concluí que los esfuerzos deben estar respecto al sector público en unificar a estos tipos, porque en realidad el Ministerio de Vivienda es el encargado de sentarlos a todos y hacerlos conversar. Y respecto del privado me di cuenta que rechazo al cambio. Y ese rechazo al cambio en realidad tiene que ver con nuestra cultura organizacional, que es otro tema, un resorte de otro cuento, pero en realidad a lo que quiero llegar es que voy a analizar cuál es la variable en realidad que generaría más impacto dentro de mis opciones de estudiar. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? ¿De qué manera se comunica la constructora con la inmobiliaria en caso de que esté separada? ¿Pero en qué se comunica? ¿En qué sentido? Así como lo que estaba diciendo, la comunicación por tema de los proveedores, por los contratos. Este es un poco el cuento de cómo funciona el ministerio en realidad. Pero el ministerio, su línea o su flujo de trabajo es que el ministerio necesita viviendas para una población sin vivienda. El ministerio no tiene los recursos para desarrollar proyectos de vivienda. No tiene profesionales dentro que puedan hacer, ya, nosotros diseñamos un edificio. No, revisa en realidad, ¿ya? Y se asegura de que todos los proyectos que ingresen al ministerio sean o tengan el requisito técnico adecuado respecto a las normativas vigentes. Esa es la labor del ministerio, ¿ya? Por lo tanto, si tiene una demanda de viviendas, ¿quién se la propone esa demanda? La entidad patrocinante, la inmobiliaria. La inmobiliaria dice: yo tengo un proyecto de 120 viviendas, de 200 viviendas que van a ser para cierto sector. El ministerio le dice: ok, vamos con eso, vamos con las mesas técnicas, en realidad a saber si tu proyecto cumple de manera técnica todos los requerimientos, todos los requisitos normativos, y cuando el Ministerio de Vivienda da el visto bueno, entra la constructora. La entidad patrocinante, como uno de sus últimos trabajos, es encontrar una constructora que le construya su proyecto. Y eso es lo que está horrible de mano. Porque en realidad la entidad patrocinante debería apuntar a la constructora al tiro y decir: ojo, yo voy a trabajar con esta constructora, por lo tanto mi proyecto va asociado a lo que está haciendo esta constructora. Se hace, pero un poco en la minoría de los casos. Del 100% de proyectos ingresados en la región de Valparaíso, solamente 10 entidades patrocinantes, o sea, solamente el 10% de entidades patrocinantes trabajan a la par con la constructora. Pero trabajar a la par con la constructora es una gran ventaja, porque muchos lo ven, no, es que la constructora me pone muchas trabas, muchas cosas, pero en realidad la constructora tiene mucho que decir. Las entidades patrocinantes o las inmobiliarias sociales que trabajan a la par con las constructoras, efectivamente insertan procesos quizás industrializados que mejoran la productividad de la construcción. Porque la constructora le dice: ¿sabes qué? Podríamos hacer viviendas con un método constructivo que un proveedor me está asociando, entonces tu diseño trata de asociarlo al proveedor que me está generando el proyecto. Conversan entre sí, ¿ya? Entonces hay una desarticulación que en realidad esto es una aposta. ¿Cómo se hace y cómo se hace antiguamente? Se hacía antiguamente. Se hace el diseño, a ti te piden un diseño estructural, un diseño mecánica de suelo, un diseño de arquitectura. Ese diseño pasa a la constructora construye, y después de la constructora, cuando construye, se va, y la postventa queda muchas veces asociada a otro tipo de empresa. Es una aposta que se va pasando, que en realidad deberían participar todos los actores en una misma instancia. ¿Le hace sentido eso? Ya, eso es en realidad los stakeholders desarticulados. Después, cuando ya termina la construcción de las viviendas sociales, ¿cómo ganan plata la inmobiliaria? ¿La venta al Estado o hacen
el Estado otorga subsidios, ¿ya? Y hoy en día el subsidio aproximado está entre 1.100 y 1.200 UF por vivienda. Esto es plata que en realidad otorga el subsidio, o sea, que otorga el Estado, que pasa del Estado del mismo a la constructora. Este precio ya está preestablecido. Entonces yo, para entrar en el negocio de la vivienda social, en realidad mi proyecto, dependiendo de las viviendas que sea, tiene que ser rentable con este saco de dinero. ¿Se acuerdan? A ver, muchos de los proyectos que ingresan, y esto se escapa un poco del curso, pero es bueno que tengamos este tipo de discusiones acá, porque también lo va a adentrar a lo que se van a enfrentar ustedes. Hoy en día, el 95% de los proyectos de vivienda social que ingresan, de nuevo en la región de Valparaíso, que es donde trabajo yo, están desfinanciados. ¿Ya? Desfinanciados quiere decir que las 1.200 UF máximas no alcanzan. Por lo tanto, el proyecto vale mucho más. Y cuando vale más, el ministerio no puede decir no lo ejecutamos. El ministerio en realidad tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a pedir esa plata, se la vamos a pedir directamente al ministro a través de distintos instrumentos técnicos y legales, o sea, legales, para poder construirlo, ¿ya? Y se construye a 1.500, a 1.600, a 1.700 UF, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En este caso, que yo tengo mi precio fijo, en realidad la empresa o el rubro de la construcción hoy en día no está preparado para hacer un proyecto o un producto, en realidad, producto de vivienda, a precio establecido. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi precio, en realidad acá tengo mi caja de 1.200 UF, con esas 1.200 UF yo primero tengo que partir y tengo que hacer el diseño, irme para atrás. Lo hablamos en una de las clases. ¿Se acuerdan que el flujo en realidad era al revés? Partíamos del diseño, partíamos de una prefactibilidad y al final le poníamos el valor. Lo que hace el ministerio es ir de atrás hacia adelante, pero esto hoy en día está poco desarrollado. Por eso toma fuerza una metodología que la hablamos, que puede ser investigación o sea, puede ser objeto de investigación, que es el Target Value Design. ¿Ya? Y el Target Value Design en realidad apunta a que todos los gestores de proyectos de vivienda social se ajusten al precio, ¿ya? Y partan en realidad desde un precio efectivamente de vivienda y a partir del precio hagan un diseño, ¿ya? Eso hoy día no pasa. Todos dicen, hagamos un proyecto de vivienda social, llamamos a un arquitecto, llamamos a un ingeniero, lo hacemos, y al final esto es un tragicómico, porque en realidad nosotros nos presentan los proyectos de manera técnica, son proyectos muy lindos, y el costo del proyecto en etapas de diseño, ¿cuándo lo voy a tener? ¿Al principio o al final? Si yo tengo mesas técnicas, estoy trabajando con una entidad patrocinante y ustedes son los revisores del proyecto, en términos de ingeniería, en términos de arquitectura, y tengo meses, tengo 0, 1, 2, 3, 4 meses se va a demorar. Al primer mes hago una reunión con temas técnicos, está bueno. Al segundo mes hago otra mesa de revisión con otro avance en temas técnicos, está bueno. El costo de ese prediseño, de este diseño de ingeniería o diseño de arquitectura e ingeniería, ¿cuándo lo voy a tener? ¿En qué mes? Si hago mesas técnicas y el primer mes me presentan un diseño de ingeniería y arquitectura que está bien pero tiene observaciones, ya digamos que el primer mes está ok pero tiene observaciones. ¿Qué observaciones? La mecánica del suelo le falta una calicata, a la ingeniería estructural le falta un par de muros, ojo que la arquitectura no está cumpliendo con algunos metros cuadrados, revísala. La segunda mesa técnica también con observaciones. El costo del proyecto en etapas de diseño, ¿cuándo lo voy a tener si tengo un horizonte de 4 meses? Al último. Después de haber hecho todas las observaciones, después de haber respondido todas las mesas técnicas, el costo lo tengo acá.
obtención de costos del proyecto. Por lo tanto, cuando tengo el costo del proyecto, quizás esto yo se lo estoy resumiendo. Un proyecto de vivienda social aproximadamente se está demorando en aprobarse de 3 a 4 años. Entonces, ustedes presentan los proyectos de vivienda social y en 4 años recién el ministerio lo aprueba. Y en esos 4 años hay mesas técnicas, donde es una semestral o es una cada 2 meses o cada 3 meses, en donde todavía no le pueden poner costo a la etapa final. O sea, cuando terminan los 3 años, recién le pueden poner los costos finales, porque en realidad recién ahí se solucionan todos los problemas habido y por haber respecto del proyecto en general. Por lo tanto, tener esta traba de decir tú tienes 1200 UF y como trabajan las empresas en realidad trabajan a partir de un diseño y después le ponen el precio, es muy ineficiente. ¿Ya? Ese paradigma hoy en día la vivienda social debería cambiar, debería trabajarse de manera contraria, pero para trabajar de manera contraria hay que invertir mucho en la etapa de diseño, pero respecto de los costos. O sea, lo primero que tengo que hacer es determinar los costos y saber muy bien los costos. ¿Por qué? Porque si a mí me están diciendo, usted me hace una casa de 400 UF, ¿de qué materialidad me la va a hacer? De madera, de material liviano, pero sabe ya, tiene una estimación, no me va a decir de hormigón armado, no me va a decir de albañilería, porque es una vivienda quizás bajo muy el estándar que quizás de una vivienda social, ¿ya? Entonces, para hacer estas metodologías, donde partimos del precio hacia la vivienda, tenemos que tener mucha información, ¿ya? Pero esa información está, solo que está desacoplada. Ya chicos, otro gráfico, ahí más de lo mismo, en realidad más relevante en las soluciones para impulsar. Lo primero eran las barreras, lo segundo son las soluciones para impulsar, entrevistar a los mismos profesionales del sector público y privado, y me di cuenta que en realidad el sector público lo único que requiere es un desarrollo en investigación y desarrollo, valga la redundancia, y el ente privado lo único que espera es un impulso en las políticas públicas. ¿Cómo un impulso en las políticas públicas puede privilegiar el desarrollo del proceso industrializado? Si ustedes fueran, si ustedes trabajaran como un gestor político, un gestor de políticas públicas, ¿cómo incentivarían los procesos de vivienda industrializado? ¿Ya? ¿Es difícil bajar los impuestos? Sí. Pero sí, sería una bajando los impuestos. ¿Qué más? ¿Cómo lo impulsarían? Un subsidio, ¿ya? Aumentaría un subsidio. Hoy en día lo que hace el ministerio, después de todas estas investigaciones de procesos industrializados, ¿qué es lo que dijo el ministro Monte hoy en día? Que para los procesos de vivienda industrializados hay un subsidio adicional de 200 UF por vivienda para las empresas que en realidad inserten procesos industrializados, ¿ya? Hay un incentivo. Y ese incentivo genera un impacto muy grande porque a través del análisis de sensibilidad uno se da cuenta que es una de las variables que más impacta respecto de la otra, ¿ya? ¿Dudas? Nos escapamos un poco ahí de la materia, pero quería simplificarle realmente cómo se podía hacer un análisis de sensibilidad. Y la combinación de factores, en realidad, que es lo que van a tener que estar haciendo ustedes, es un análisis de equilibrio más un análisis de sensibilidad respecto de otras variables, porque si bien ustedes saben, el precio de un producto muchas veces no depende solo de una variable, ya depende de muchas más variables, o el resultado de una actividad o un proyecto no depende solamente de una variable, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el análisis de equilibrio, más el análisis de tela de araña, que ya lo vimos, pero el análisis de equilibrio en realidad les va a dar es un instrumento para la toma de decisiones, ¿ya? Y en este caso, el análisis de equilibrio se calcula en realidad bajo la premisa de que tenemos dos alternativas de opción. Ya aquí vamos a trabajar solamente con dos alternativas en este curso. Se podría trabajar con más, pero no es alcance de los resultados propuestos por este curso, ¿ya? Cuando yo analizo dos variables, en realidad voy a conocer el punto de equilibrio a partir del análisis de equilibrio en el cual somos indiferentes o vamos a ser indiferentes a cada una de las alternativas, ¿ya? Si yo encuentro el punto de equilibrio, ese punto en realidad va a hacer decidir que
tanto la alternativa A que tome o la alternativa B que tome es indiferente. ¿Ya? Después, si la mejor alternativa del resultado real del factor común es más alta o más baja que el punto de equilibrio y se acepta que hay incertidumbre, se vuelve evidente la alternativa que es mejor. En términos matemáticos, que es lo que le importa a ustedes para el desarrollo del ejercicio, se tiene lo siguiente. Y ojo con esto, chicos. Cuando hacemos análisis de equilibrio entre dos alternativas y vemos qué alternativa es mejor, vamos a analizar el valor equivalente de la alternativa A en función de la variable y el valor equivalente de la alternativa B respecto de la función variable. ¿Qué es el valor equivalente? Lo vimos, la primera parte del curso. ¿Qué pasa si yo tengo un flujo de 0 a 3 años y tengo una inversión inicial? Tengo el primer año ingresos, tengo el segundo año ingresos, tengo el tercer año ingresos. ¿Serán traer el futuro al presente? ¿Cómo? ¿Traer los valores del futuro al presente? No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Traer los valores futuros al presente? Y llevar todo el mismo año. ¿Cómo llevar todo el mismo año? ¿Llevar todo esto un año? Un año que está igual por los dos. El valor equivalente, recuerden que es tomar todos los flujos que ustedes tengan y transformarlos en ¿qué? En una anualidad. ¿Ya? Ojo con eso. Todos estos valores, el valor equivalente, en realidad yo transformo mi flujo 0, 1, 2, 3 y 4 en una anualidad y la anualidad empieza en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, para analizar dos proyectos que ustedes van a ver los flujos, van a tener que analizar el valor anual equivalente. Por lo tanto, el valor E, valor equivalente para un flujo neto efectivo de la alternativa A, el valor equivalente en B, lo mismo para la alternativa B, y la I en realidad es la variable, que es un factor común de interés que afecta a los valores equivalentes de las alternativas A y B. ¿Ya? Por lo tanto, si la aceptación económica de un proyecto depende de este factor que estamos analizando, se establece en términos matemáticos que los valores equivalentes del proyecto para los periodos de análisis es igual a 0, es decir, el valor de I para que el proyecto sería indiferente sería en realidad determinar la variabilidad de esto. ¿Ya? Por lo tanto, El valor equivalente lo mismo que el pan. el valor equivalente no es lo mismo que el PAN. El PAE. El PAE, el valor anual equivalente, es lo mismo. ¿Ya? Esto también es PAE, sí. PAE. Se los voy a subir como PAE porque quizá hay mucha gente que camina a la clase y lo va a ver y se va a confundir. PAE. ¿Ya? Por lo tanto, para hacer un análisis de equilibrio, podría elegir cualquiera de estos puntos de vista que están acá, como ingresos y gastos anuales, la tasa de rendimiento, el valor de mercado, la vida económica, la utilización de la capacidad. Cualquiera de esos puede ser mi I. ¿Ya? En realidad el I que tenía en la diapositiva anterior. Quizás yo puedo hacer variar el ingreso o los gastos anuales, la tasa de rendimiento o la tasa de interés, de retorno. El valor de mercado también puede ser una variable y la vida económica o la utilización de la capacidad. Por lo tanto, si yo hago variable mis ingresos anuales para resolver para el ingreso anual que se requiere para igualar los gastos anuales, en realidad yo puedo determinar que los ingresos menos los gastos son las utilidades y quizás mi variable I va a estar dentro de los ingresos dependiendo de una variable de producción y mis costos también dependiendo de una variable de producción o dependiendo quizás de un costo directo o indirecto del proceso constructivo. ¿Ya? La tasa de rendimiento, resolver para la tasa de rendimiento sobre el incremento del capital invertido para el que dos alternativas dadas son igualmente atractivas. Este es uno de los ejemplos más atractivos que se puedan dar. Les doy dos opciones y les doy esas dos opciones para el cual ustedes tienen que calcular cuál de las dos alternativas es elegible respecto a la tasa de rendimiento. ¿Ya?
una tasa de rendimiento variable. Respecto al valor de mercado, resolver el ejercicio para el valor de reventa futuro que causaría la indiferencia en cuanto a preferir una alternativa u otra. Lo mismo con la vía económica, resolver para la vía útil qué necesita tener un proyecto de ingeniería para que tenga justificación económica respecto de su vía útil y la utilización de capacidad. Resolver para las horas de utilización por año, por ejemplo, para las cuales se justifica una alternativa o bien para que dos alternativas tienen igual atractivo. ¿Dudas? Bien, chicos, fui un poco más rápido en esto, porque yo sé que a ustedes les sirve más hacer un ejercicio. Muchas veces ya vamos a hacer un ejercicio respecto de esto, para que les quede claro el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Chicos, sí o sí entra análisis de sensibilidad en la solemne, así que ojo, ¿ya? ¿Cómo hecho? Ah, de plástico. Oye, tengo este panorama, se supone, pues. Sí, o sea, de una tercera. ¿Ah? Sí, bueno, puede ser. Pero es que no me he visto la 1. No da lo mismo. ¿Cómo que no? Si la cobra una pendeja y después ya está adolescente. Pero es con la misma. Hola, soy el Esta no se la puedo, o sea, sí se la puedo compartir igual, ¿ya? Para que la estudien, porque en realidad los ejercicios no van a ser lo mismo. Como fundaciones, que estudian de la pauta y al mismo tiempo la divertida. ¿Les pasaba esas fundaciones o no? No. ¿Fundaciones? No, ni un poco. No, nada. ¿Que los ejercicios eran los mismos que la pauta de los semestres pasados? No. Con el profe Pablo González. No. Mira, a mí me hizo clase Pablo González. Ha cambiado la metodología ahora. Ha cambiado, ya. Bueno, Ahora es más mata la weá. ¿Qué me ha hecho esa weá? traten de sacarle una foto ahí si pueden, para que lo leamos y después, bueno, igual lo vamos a hacer acá al lado, no me va, Pero no no me lo va. va a mandar, ¿no? Lo voy a subir, Tino. Sí. Pero preferible que lo tengan al tiro y le saquen una foto. Ya, una empresa de consultoría en ingeniería considera. ¿Te querías decir, Clau? Sí. Justo la que venía en la solemne. Esa. Dice, está en estudio el empleo de dos motores de 100 caballos de fuerza o 100 HP según las características que se ven ahí. Ya tengo el precio de compra para los dos motores, el motor ABC y el motor XYZ. Tengo la vida útil de ambos, tengo el valor de mercado, no es ninguno, el gasto anual de mantenimiento y la eficiencia de cada uno. Si el costo de la energía es de 0,10 kilowatts, o sea 0,10 pesos por kilowatt hora, y la tasa de interés es del 12% anual, ¿cuántas horas de operación por año se requieren para que se justifique la compra del motor marca IZ? Sabiendo que un HP es igual a 0,746 kilowatts, ¿ya?
para la respuesta del inciso A o el inciso 1, ¿cuál motor se elegiría si se espera que opere 2000 horas por año? Y explique por qué. ¿Ya? Ahí vamos a estar frente a la decisión de dos proyectos respecto del análisis de sensibilidad. ¿Ya? Primero, ¿qué tenemos? Primero nos dicen que un HP son 0,746 kilowatts. Kilowatt hora. Y nos dicen que el precio es de 0,1 pesos por 1 kilowatt hora. ¿Ya? Esos son nuestros datos. ¿Qué vamos a estar analizando nosotros acá? El valor anual equivalente. ¿Ya? ¿Qué inversiones tengo o qué flujos de capital tengo? ¿Ah? El precio de compra, que es la inversión inicial. ¿Qué más? El gasto anual de mantenimiento. Y el costo de la energía por el cual yo voy a estar utilizando mi motor. Para los tres, este ejercicio lo voy a hacer paso por paso porque necesito que lo entiendan porque va a traer la solemne. ¿Ya? Entonces, para la inversión inicial voy a tener un valor equivalente, un valor equivalente y un valor equivalente. ¿Cuál es mi variable I en este caso? El valor equivalente está en una variable I en alguno de los tres casos. ¿Cuál es mi variable I? Me están preguntando cuántas horas de operación por año se requieren para que se justifique la compra del motor marca X, Y y Z. Por lo tanto, mi variable I, en este caso mi función I, va a ser la cantidad de horas por año. ¿Lo hicieron este ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Lo hizo el Oscar? Sí, lo hizo la ayudante. ¿Cuándo lo hizo el jueves? El mismo, tal vez tengo ¿O jueves pasado? Embarró el Oscar. Pero se los voy a explicar igual de todas maneras por si quedaron dudas. ¿Ya? Porque si no hacemos otro si quieren. ¿Sí? ¿Tiene algo relacionado con lo mismo? Es que en realidad es todo relacionado, son ejemplos simples, son ejemplos fáciles, no les va a salir más allá de eso. Ya lo único que les puede cambiar es esta variable. Lo que les puedo hacer es preparar otro ejercicio y subirles la pauta de aquí a mañana. ¿Ya? Y hacerles la pauta del otro ejercicio. Pero de todas maneras, igual quiero explicarles este ejercicio paso por paso, retar a Oscar, no me dijo que iba a hacer este ejercicio, porque es materia que todavía no habíamos pasado. Pero quiero explicarlo paso por paso por si a alguien le quedó dudas. ¿Alguien le quedó 100% claro el ejercicio? ¿No? Ya. ¿Ah? ¿Que lo haga en la pizarra el que sabe? ¿Sí? No. Lo explico yo mejor. Ya, por lo tanto, mi cantidad variable es la cantidad de horas por año. Ya, por lo tanto, para cada una de estas inversiones yo voy a tener que calcular un valor equivalente y saber si depende de I o no. ¿La inversión inicial depende de la cantidad de horas por año? No. ¿El gasto anual de mantenimiento depende de las horas por año? No. Lo único que depende de los costos de horas por año es el costo de energía, porque en realidad yo voy a estar utilizando mis motores y horas al año, por lo tanto, y horas al año, en realidad aquí voy a tener mi variabilidad. ¿Cuál es la variable de sensibilidad a analizar? Como ya hicieron el ejercicio, vamos a ir haciendo preguntas como más de análisis. ¿Cuál es la variable de sensibilidad en este caso, en este análisis de sensibilidad? El costo por hora de energía. No.
Arriba. La variable de sensibilidad, la variable que hago, vale la redundancia, variar, respecto a la cual me va a cambiar el precio de otra de una opción u otra. Las horas, ¿ya? Vale la redundancia, las horas, entonces le vamos a poner aquí más detalle quizás. La cantidad de horas por año en realidad es nuestra variable sensible, objeto estudio. Profe, con la cual varía el costo, dijo, ¿Cómo? de cada opción. Exacto. La variable, la cantidad de horas por año me va a hacer variar el costo de cada una de las alternativas. Por lo tanto, es la variable sensible. Saber qué tan sensible es. Si yo hago este ejercicio, hago este gráfico y veo que respecto del tiempo, mi variabilidad en el costo, uno es así y el otro es así, ¿qué tan sensible es mi variable? ¿Es sensible o no? ¿Tendría que analizar otra variable? Ya, a eso quiero llegar respecto a que analicemos quizás el ejercicio de manera más teórica que práctica. Si mi ejercicio me da que es una variable así y en realidad tengo dos tramas y tengo un punto de equilibrio, en realidad sí mi variable es sensible. Ojo con eso, les puede salir en el ejercicio un análisis de sensibilidad respecto de una variable y después respecto de otra y decir cuál es más sensible o no. ¿Cuál es más sensible? Si analizo dos muy parecidas, analizo esa y esa, ¿cuál es más sensible? ¿O cuál será más sensible? La de arriba en realidad es más sensible, pero cuando ustedes analizan la sensibilidad es cuando calculan esos deltas. Si ese delta es menor, en realidad esta variable es menos sensible respecto de la variable de análisis. Esta es más sensible porque mientras yo hago variar una variable, en este caso las horas, la variabilidad entre una opción y otra es mucho mayor. Ya entonces estamos analizando la variabilidad de las dos opciones. Aquí en este caso es mucho menor, por lo tanto sería conveniente fijarme en esta más que en esta otra opción. ¿Ya? Ya chiquillos, el valor anual equivalente. Todos hicieron el ejercicio y todos lo entendieron. Valor anual equivalente a la inversión. ¿Lo vio nomás? Ya, ojo con eso, no se confundan cuando lo vean con entenderlo. Ya, entiendan aquí el ejercicio porque si no. Valor de la inversión inicial. ¿Qué tengo una inversión inicial? Volviendo a los inicios del curso, tenemos un periodo de 10 años de vida útil y tenemos un cero. La inversión inicial quiere decir que tengo una inversión acá, ¿de cuánto? Para el marca ABC, de 1.900. Y para el X y Z, tengo una inversión de 6.200. ¿Cómo traspaso eso a una anualidad? ¿Mediante qué factor? El valor anual equivalente de la inversión inicial del motor ABC va a ser igual al valor presente, bien dijo alguien ahí, 1900 por ¿qué factor? Valor presente para obtener una anualidad, ¿a qué tasa? 12. 12 a un periodo de 10 años. Por lo tanto, esta inversión inicial, lo que estoy haciendo, transformarla en BAE. Disculpen si soy repetitivo en esto, pero quiero que entiendan bien el ejercicio, en que el valor que voy a calcular a partir de esto, para el ABC y para el X y Z, que va a ser lo mismo, 6.200 por el factor de valor presente para determinar una anualidad, dado un interés del 12% en un tiempo 10, va a hacer que mi flujo se transforme, que pase de esto a esto, ¿ya? Por lo tanto, este valor que calcule va a ser un valor de anualidad y este valor que calcule para la otra va a ser un valor de anualidad. Y esos valores
El de 6200, que es el X y Z, es 1097,3. Puede ser dólares, puede ser pesos, pero ¿qué más le falta a eso? Si es un valor anual equivalente. ¿Qué apellido le falta a esto? Por año. ¿Ya? Y el de los 1900 es 336,26. Me van corroborando si es que a Oscar le dio lo mismo, porque yo lo volví a hacer, no tenía la pauta y lo volví a hacer. ¿Ya? Para que no haya diferencias. Eso me da 336,26 pesos por año y el otro me da 1097 pesos por año. Ok, tengo la inversión inicial en valor anual equivalente. Vamos con el costo o el gasto anual de mantenimiento. El gasto anual de mantenimiento, este le va a poner A, muy poco, B, C. Este es el A. El B, en realidad, ¿qué tengo dentro de los 10 años? Ya tengo una anualidad, ¿o no? Porque tengo un gasto anual. 170 para el ABC. ¿Y cuánto es para el XYZ? 320. 310. Gracias. ¿Ya? Por lo tanto voy a tener ese flujo. ¿Y ese flujo tengo que hacerle algo? No. Ya. Ojo, muchos se caen con esto. Si ya tengo una anualidad, no tengo que transformarlo en una anualidad. Si en realidad el valor anual equivalente, lo que quiero conseguir es todo transformarlo en anualidades. Por lo tanto, estos valores estamos ok. ¿Ya? Y nos queda el último, el costo de energía, que es el variable. ¿Cuánto es el costo de energía por uso? Para el motor, para el ABC, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el costo de energía? 0,1 kilowatt hora por cuántas horas de funcionamiento. Sí, lo que tenemos que determinar. Por lo tanto, sabemos que el motor, esto se lo debería dar como hit, ¿ya? Pero esto puede ser asociado a cualquier tipo de proyecto. Si yo tengo un HP y lo tengo que transformar ahora, ahí tengo la conversión. Por lo tanto, yo sé que voy a tener, el motor va a gastar 100 HP por 0.746 kilowatt hora. Aquí esto es conversión de HP a kilowatt hora. ¿Por qué? Para poder monetarizarlo, porque en realidad estoy aquí monetarizando en kilowatt hora. ¿Ya? ¿Por cuánto? Por 0,1 y dividido en cuánto es el rendimiento del motor, de la eficiencia, 80%. ¿Ya? Y en realidad yo tengo el costo del motor y esto aquí en la solemne se los puse como hit en la pizarra, ya porque lo pidieron en realidad, porque no tenían por qué saberlo. Los costos del motor en realidad van a ser el uso del motor, cuánto lo estoy usando en cantidad de horas y en cantidad de kilowatts partido por la eficiencia. Ya, de aquí, de este hit, viene esto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, el costo para el motor ABC, en términos de hora, me da 100 por 0,746 por 0,1 dividido en 0,8, me da 9,32 por X, porque esto es cantidad de horas además. Aquí me faltó una X. ¿Por cuántas horas? Por X horas. Ya que lo llamamos Y, lo vamos a poner como Y mejor. Por Y, esto es cantidad de horas. Por lo tanto, este es 9,32 por Y pesos partido por qué.
¿Cuál es la variable de ese ABC? Ya, por hora. ¿Se ve por hora? ¿Me interesa por hora? ¿Cuánto es mi variabilidad? ¿Cuánto es mi apellido de Lee? Horas por año. Acuérdense que estoy analizando valores equivalentes, anuales, por lo tanto todos tienen que tener el apellido anual, horas anuales, anual. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer entonces es tener dos ecuaciones. Esto lo voy a hacer resumido porque no me queda nada de tiempo, pero lo voy a hacer para el caso A, ¿ya? Y para el caso B lo voy a solamente graficar. Para el caso A entonces, tengo la inversión inicial en valor equivalente. ¿Cuánto es la inversión inicial en valor equivalente? 336,26, ¿ya? Más, ¿cuál es el valor anual del motor ABC en mantenimiento? 170. Y el costo de mantenimiento es 9,32 por I horas. Y todo esto partido obviamente por años, que en realidad este año no tengo por qué partirlo, pero para que se entienda ya que es un costo anual. ¿Ya? Ese valor anual equivalente del motor ABC les va a dar lo que he empezado así. En realidad es eso, ¿ya? Y el motor lo voy a dejar así para que motor ABC y lo voy a calcular aquí. Entonces son 336,26 más, ¿todos me siguen? Más 170 son 506,26 más esta que es una variable dependiendo de I, por lo tanto no puedo hacer nada con ella, y esa es mi ecuación del valor equivalente ABC. Y el valor equivalente del X y Z lo voy a hacer directo. Ya tengo la inversión inicial, que es 1097,3, más el gasto anual de mantenimiento, que es 310, me da 1407,3, más la variabilidad, que para el motor X y Z lo calculé como 8,28 por I. Y eso ustedes lo saben desde cálculo, desde el colegio en realidad. Igualar las ecuaciones. Y cuando igualo las ecuaciones, voy a apagar el... ¿Qué obtengo cuando igualo ecuaciones? Un punto de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, acuérdense que el cálculo de equilibrio va a ser igual al B A respecto de I, tiene que ser igual al B equivalente de la opción B respecto del I. Por lo tanto, lo que van a estar haciendo ustedes es 506,26 más 9,32 por I va a ser igual a 1407 más 8,28 por I, ¿ya? Y eso les da un I, un punto de equilibrio de 867. ¿867 qué? ¿Horas qué? Horas por ahí. Por lo tanto, el gráfico, el Oscar ya le hizo esta pauta, así que debería estar hecha, ya, pero quiero que entiendan en realidad qué es lo que significa y cuáles son las preguntas nuevas que podrían venir.
Ese es el punto de equilibrio. Si yo tengo aquí horas por año, y aquí tengo el valor anual equivalente, voy a tener el motor ABC en este caso y el motor X y Z en este caso. El punto de equilibrio que calculamos nosotros es 867 horas al año. ¿Qué pasa si en mi proyecto yo decido usar 867 horas al año el motor que voy a comprar? ¿Cuál opción elijo? No sé. A ver si- Cualquiera de las dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mi punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio, como bien dice en la diapositiva, es el punto para el cual es diferente mi decisión. ¿Ya? Decisión. Ojo, que muchas veces ustedes pueden decir, claro, voy a elegir ese porque voy a hacer funcionar mi motor más años o menos años. Pero no sé si el motor que yo voy a comprar quizás va a tener una vida útil de 867 horas, quizás mi motor va a tener una vida útil de menos horas. Por lo tanto, ¿qué pasa si voy a operar menos de 867 horas? ¿Qué motor voy a elegir? El ABC. ¿Todos cacharon por qué? ¿Sí? Voy a poner menor en Ah. la recta. Cuando yo opero menos horas, estoy hacia acá, ¿cierto? Y cuando opero menos horas, en realidad estoy en esta banda del gráfico entre la opción A y la opción B. ¿Cuál es la que me da mayor valor equivalente anual? Por lo tanto, si opero menos horas, en realidad mi valor anual equivalente va a ser mayor en la opción X y Z que en la opción ABC, por lo tanto voy a utilizar opción X y Z. Y si voy a operar más de 867 horas, voy a estar analizando esta banda, y esta banda, el motor ABC tiene un valor equivalente anual mayor al IZ, por lo tanto esta opción es de ABC. Pero estamos analizando la. Si le da un valor un valle mayor. Toda la razón. Sí, de hecho eso quería hacer, pero no me di cuenta que era cierto. Sí. Ojo con eso, que este VAE, en realidad, es súper importante lo que dicen ahí los puntos de sus compañeros. Ese VAE es de costos, no es de ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, si tengo dos valores de VAE, pero están asociados al costo, el que me va a importar en realidad es el que tiene menos costos. ¿Ya? Esta opción es ABC. ¿Se entiende ahí? Sí. Ya. Pero es que lo iba a hacer al revés ahora y lo voy a hacer de todas maneras al revés, para que se entienda y que los compañeros no queden confundidos. ¿Ya? Y esta opción es X y Z, porque en realidad tiene menos costos. Pero ¿qué pasa si ese VAE está asociado a ingresos o utilidades? Esto se invierte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a querer obtener los mayores ingresos posibles en desmedro de una de las dos opciones. En cambio, si analizo los costos, obviamente voy a tener que analizar la de menor costo. ¿Ya? Ojo con esto, mucho ojo con esto. Ya no se dejen guiar por la pauta de ejercicio, que es una pauta de ejercicio de puros costos. Tenemos una inversión inicial, costos, tenemos un gasto anual de mantenimiento y tenemos un costo de energía. Por lo tanto, obviamente la opción que necesita elegir es la que tiene un VAE menor. Pero si tengo un flujo donde tengo ingresos, o sea, tengo inversión inicial y tengo ingresos en el futuro, ¿cómo lo voy a analizar? Esa es una pregunta importante antes que se vayan. Cerramos con eso. Porque ahí es fácil decir. Aquí es fácil en el ejercicio de que son costos, son costos. Pero si yo les doy un flujo en realidad que tiene una inversión inicial y tiene un ingreso, quizás esto también puede ser costo. ¿Por qué puede ser costo? ¿Cuándo es costo? ¿Cuándo pierdo plata con un flujo así? ¿Cuándo qué?
Pero ¿cómo evalúo eso? ¿Cómo evalúo que esto sea mayor a esto? ¿Con qué herramienta? Con el VAN. ¿Ya? Si el VAN de esta opción es positivo, es mayor a 0, en realidad voy a estar utilizando esto. Ingresos o utilidades, por lo tanto, estoy utilizando la banda de arriba. Si mi VAN es negativo, estoy analizando en realidad un proyecto que estoy perdiendo plata, que estoy gastando plata, por lo tanto estoy analizando los costos, el que menor costo me genere. Mucho ojo con eso, con el VAN. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas? Recuerden, este va a estar sí o sí este tipo de ejercicios. ¿Va a subir la punta de este?